Hola amigos. Esperamos 500 me gusta para el juego Zeynep, Alil y Bebek. No olvidemos suscribirnos. Zeynep dice que soy tu esposa. Él dice ¿por qué querías escuchar esto? Alil dice que no quería que tu lengua negara lo que hay en tu corazón. Zeynep dice que no nos lo negué, simplemente estaba molesta. Cuando Zeynep se despierta, piensa que lo ocurrido fue un sueño. Entonces, ¿por qué mi corazón late así? ¿O otra vez? No, tengo que deshacerme de esto. Te dejas llevar por el contrato. Dice que necesito deshacerme del contrato. Por otro lado, Alil recuerda el momento en que cubrió a Zeynep. El fuego de la venganza rodeó todo su cuerpo. Pero creo que tu terquedad será vencida por tu amor. Mientras tanto, Zeynep realmente vio todo lo que sucedió en su sueño. Zeynep dice que necesito encontrar el contrato y deshacerme de él. Mientras tanto, se encuentran cara a cara. Alil dice que no me mires a los ojos, que me estoy perdiendo. Zeynep intenta controlarse sin mirarlo a los ojos. Alil dice que ibas a hablar de algo. La voz interior de Zeynep dice que si me miras así, no podré hablar. Luego dice que hace demasiado calor por dentro. Alil dice, estoy en el estudio, ¿puedes traerme mi café? Zeynep se enoja. Entonces siempre me dejo llevar por lo más profundo. Lleva café a su habitación. Mientras Zeynep deja el café, se vuelve muy cercana a Alil. Cuando tus ojos se encuentran, tu voz interior dice, mira así. Cuando derrama el café, Alil se levanta. Él pregunta, ¿estás un poco emocionado? Zeynep dice que no lo soy. Dice que no lo dejaste dormir por la noche. Alil dice que es por tu terquedad. Zeynep dice que está especificado en el contrato y que no. Alil se queja de los artículos sobre el contrato de Zeynep. Agrega elementos a Alil. Quiero un día libre. Él dice, quiero poder actuar según mi mente. Alil le dice a Zeynep que si escuchas mis palabras, pensaré en tu asunto. Alil dice que quiero huevos fritos. Zeynep dice que mi día libre será hoy, con una condición. Alil dice que estuvimos de acuerdo. Se dan la mano. Alil dice que está poco cocido. Zeynep está a punto de volver a enamorarse de Alil. Cuando Zeynep sale de la habitación, dice que no podrás deshacerte de mí tan fácilmente. Selma habla con su madre. Dice que hay bichos en la cocina. Dice que se hizo cargo de la cocina. Pero Eren dice que encontró una solución. La señora Hikmet, que escuchó todas las conversaciones, cree que Selma la llamó insecto. Se enoja. Eren dice que por eso intenta despedirme. Zeynep hace una tortilla y se la pone delante de Alil. Sin embargo, dice que está demasiado cocido. Zeynep dice, entonces déjame ir a hacer una tortilla como quiere mi esposa. Zeynep elabora huevos con la consistencia de albaricoques. Sin embargo, cuando llega el huevo, Alil se va. Él le dice que la está esperando en el estudio. Mientras Hikmet lleva a la señora Hikmet al aeropuerto, Eren quiere besar la mano de Selma. Pero él no te deja besarlo. Por otro lado, Zeynep está a punto de huir de la mansión. Sin embargo, Alil lo atrapa. Quiere ignorarlo. El señor Zemil Alil dice que le está llamando. Zeynep tiene que regresar. Zeynep dice que irá al médico. Agrega que tiene fiebre. Cuando Alil quiere mirar, dice que se mantenga alejado y que no deje que eso le afecte. Eren y Selma se encuentran en el jardín de té. Dice que cocinemos para la cena. Dice que estaremos solos por primera vez. Hakan cayó en la trampa de Songul desde el primer día. Songul envía a Hakan a Tulayam con algunas monedas de oro. Usted dice que ayer la señora Songul lo envió para satisfacer sus necesidades. Hakan dice que está bien. Alil llama a un médico. Queda claro que Zeynep finge. Alil dice, Zeynep, ya que estás bien, puedes trabajar. Alil llega a Zeynep vestido de traje. La voz interior de Zeynep, ¿qué es esto ahora? Dice lo bien que le sienta. Vuelve en sí, Zeynep, dice. Alil dice que compre una aguja. La voz interior de Zeynep es que estaremos en el fondo durante horas. Zeynep recibe las inyecciones. Alil pregunta, ¿no pediste permiso? Tulay planea tomar medidas contra la medida de Songul.
Ayten llama a la dama a la mansión. Zeynep se dice a sí misma que no debe mirarlo a los ojos. La voz interior de Halil, vamos. Dice que si estamos tan cerca, tal vez recuerdes los sentimientos que olvidaste. Después de comprar el largo de las piernas, se encuentran cara a cara. Zeynep intenta constantemente controlarse. Zeynep, cada vez es más difícil a partir de aquí. Dice que déjame tomarlo por detrás. Toma medidas para apretar la chaqueta. Cuando Halil se acerca, Zeynep huye. Mientras Halil la cuida, le dice, Zeynep, estás huyendo de lo que recuerdas. Zeynep le pone la aguja en la mano. Halil pregunta, ¿estás bien? Zeynep dice que no. Pedí un permiso. Dice que no hay nada que no hayas hecho. Halil va tras él. Puedo eliminar el contrato si quieres. Pero lo dice con una condición. Dice si me besas una vez. Zeynep dice nunca. Halil dice que entonces será una noche difícil. Charla con la señora Tulay Ayten. Songul se acerca a ellos. Pregunta, ¿cuál es el mejor lugar para comer estas galletas? Songul pregunta, es la pastelería de la esquina. Tulay y la señora Ayten se ríen. Muestra la diferencia entre quienes tienen un lugar real en la sociedad y quienes son advenedizos. Tulay sigue humillando a Songul. Después de despedir a sus invitados, le dice a Songul que ser esposa no es posible con dinero y joyas. Deja lo que envió en tu palma. Tal vez lo necesite en el futuro, afirma. Selma y Eren regresan a casa. Mientras estaban a punto de prepararse juntos, encontraron a la señora Hikmet en casa. Selma se vuelve hacia Eren. Él dice que es esta nuestra casa. Selma piensa que la señora Hikmet siempre se quedará aquí. La señora Hikmet piensa que si no te mando lejos de aquí llorando. Zeynep llega a Halil. Como Halil no aceptó mi oferta. Zeynep dice que aceptó. Estoy cansado de ser tu prisionero. Él dice, toma tu dieta y luego déjame. Zeynep tiene dificultades para besar a Halil. Sin embargo, cierra los ojos. Halil no deja que ella lo bese. Dice que no quiero el beso que tú no quieres. Zeynep pregunta, ¿qué fue esto ahora? Dice que iré y les diré a todos que no somos verdaderos marido y mujer. Rompe el papel diciendo que este juego terminó aquí. Luego sale de la habitación. Halil se limita a mirarlo. Recuerda tu promesa de que nunca seré tu esposa. Zeynep llega a la sala de estar. Dice que tengo algo importante que explicarte. Halil viene detrás de ti. Dice que hay algo que queremos decirte. Halil pone la mano de Zeynep en su cintura. Zeynep está embarazada. Dice que tendremos un bebé. Todos en la casa están muy felices. Las únicas sorpresas son Songul y Zeynep. No olvides seguirnos y suscribirte para nuevos episodios. Cuídate. Adiós.